El Pachamama Power. El Pachamama Power. El Pachamama Power. Este es el Pachamama Power. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Pachamama Power Podcast. Hoy estoy con un gran invitado al que admiro muchísimo por su trabajo desde la Fundación, Rodrigo Botero. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sonia. Es un placer estar contigo y con toda la audiencia. Entonces les puedo comentar que Rodrigo es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS. Es experto en temas de manejo territorial, sostenibilidad ambiental y políticas públicas relacionadas con la conservación de los bosques y los ecosistemas en Colombia. Ha trabajado extensamente en la Amazonía y enfocándose en la gestión sostenible del territorio, las comunidades indígenas y la defensa de los recursos naturales. Combina ciencia, tecnología y trabajo de campo buscando integrar soluciones prácticas para la decisión del nivel político. Y bueno, para empezar, Rodrigo, ¿cuál ha sido el mayor desafío de tu trabajo con las comunidades de la Amazonía y cómo has logrado integrarlas en el proceso de conservación? Retos con las comunidades amazónicas. Primero que todo, habría que señalar que hay diferencias importantes en las comunidades amazónicas. Yo señalaría que en mis inicios, en mi trabajo por allá en los años 90 y hasta seguramente mediados de la primera época del 2000, el asunto más importante fue trabajar sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y el primer reto grande que tuve fue, estábamos recién estrenando la Constitución del 91. Entonces, ¿cómo abordar los derechos territoriales y las competencias que en términos de ordenamiento tenían los indígenas? Y para esa época conocí también el tema de los parques nacionales. Y el primer reto por además éxito y sensación muy agradable que tengo es cómo logramos compaginar, gracias a la Constitución colombiana, el tema de la articulación entre autoridad pública indígena y las autoridades ambientales, que sigue siendo una cosa que a mi manera de ver es pionera en la América Latina y en muchas partes del mundo. O sea, ese modelo que tenemos de coordinación entre autoridad ambiental y autoridad pública indígena no lo hay en otros países, muchos quieren aprender de él y aquí ha tenido unos éxitos enormes, a tal punto que hoy para la región amazónica más de 30 millones de hectáreas están cuidadas efectivamente entre indígenas y áreas protegidas. Y ya después, para del año 2005 en adelante, el otro gran reto ha sido, uno, cómo trabajar sobre el reconocimiento de derechos territoriales de poblaciones campesinas, cómo trabajar con ellos también, no solamente en el tema de derechos territoriales, sino también en la transformación de sistemas de uso del suelo que privilegien el mantenimiento del bosque en pie. Cómo trabajar también en la recuperación de la gobernabilidad y la gobernanza territorial en la medida en que hemos estado involucrados allí en esa zona de colonización campesina en medio de la guerra más importante que tiene este país. Entonces, cómo uno proteger y desligar la población campesina generando derechos, pero también permitiendo que se abstraiga y salga de ese contexto de conflictividad armada, política y de uso del suelo. Ese es como, digamos, el otro. Y yo creo que en eso se han ido 30 años. Tenían 30 años de la fundación, digamos, trabajando desde esa perspectiva. Y te pregunto ¿desde ahí nace la fundación o cómo nace la fundación? La fundación nace por una razón muy sencilla y es, mi papá es geógrafo, él trabajó sus primeros años por allá hacia finales de los 60, principios de los 70, con la cooperación holandesa, elaborando los primeros mapas que tuvo Colombia para la Orinoquia y la Amazonia colombiana. Mapas integrados, generales, continuos. Y yo logré ser parte, digámoslo, muy pronto de esas primeras salidas porque me cautivaba desde muy niño eso y logré ya después, hacia finales de los 90, también participar en varias de esas expediciones. Y me quedaba muy claro que había todo un camino grandísimo por, como tú lo dijiste al principio de manera muy interesante, cómo combinar ese conocimiento de ciencia y de información disponible. Cómo combinar eso con un trabajo de territorio y con una decisión política. Que yo conocí de parte de mi papá ese tema de la ciencia y de la investigación. Conocí también por él y ya después en mi propia relación con los indígenas y los campesinos, el tema de parques, la relación territorial, pero después apareció otro elemento que es la incidencia en política pública. Y era salir un poco de ese escenario que a veces es muy distante,
porque hay decisiones de política que se toman en los departamentos, en el Congreso de la República, en la presidencia, pero a veces se toman en Washington, en Bruselas, en Londres, en Oslo o en Shanghai. Entonces, había que entender que nosotros debíamos tener una visión multinivel, podríamos llamarlo también multiescalar, que además no era solamente ambiental. Por eso la fundación se llama Conservación y Desarrollo Sostenible, porque implicaba también una discusión de cómo llevar a cabo un proceso de reaprendizaje sobre los territorios, pues arrancando por el Amazónico, pero no quedándonos solamente allí, cómo hacer un reaprendizaje de cuáles son los modos de vida que permitan el tema de la sostenibilidad. Eso nos implicaba meternos en el desarrollo. Para meternos en el tema del desarrollo y no solo en la conservación, teníamos que meternos en la incidencia política. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en este punto? Ya te pregunté sobre el reto con comunidades y el reto en incidencia política. ¿Cuál ha sido? Es increíble que pasen tantos años, 3 décadas, para, primero, tratar de demostrarle a este país que la conservación no es un lujo, es una necesidad. 2, que la conservación es un derecho de todos los colombianos, no es un capricho. 3, que la conservación no es un asunto solamente de responder a un cambio climático global, sino de responder a una vulnerabilidad específica que tenemos nosotros en este territorio. 4, que entender e incidir en lo que sucede en este país necesariamente se tiene que abordar incluyendo una visión macrorregional, continental y muchas veces en escala global. O sea, es imposible desligarse y abstraerse de las dinámicas ecológicas, económicas, sociales y políticas que hay a nivel continental. En ese sentido, el mayor reto ha sido, 1, enseñarnos eso, pero 2, cómo llevarlo a lo que tú me comentabas al principio. Bueno, y eso, ¿qué tal si lo sacamos de ese pequeño gueto del mal llamado ambientalismo, de unos pocos expertos o de unos pocos académicos o de organizaciones muy locales que se quedan en la visión solo local, y cómo llevarlo a otros niveles, 1, 2, a otros lenguajes? Nosotros tenemos como fundación un esfuerzo enorme por abordar otros lenguajes que permitan llevar esto a todos, porque es otra cosa que hemos aprendido: la información es un derecho fundamental. Las asimetrías en la información generan conflictos, y esos conflictos se refieren a lo ambiental también, social y cultural y político. Entonces, creación del lenguaje, generación de información y el último paso, toma de decisiones. Entonces, poder empezar a trabajar y tomar como decisión como fundación de que nosotros somos una organización que estará en función de crear y fortalecer Estado. Sea cual sea el gobierno que haya, trabajaremos con él. Sí, obvio, podemos tener distancias, diferencias, pero también habrá coincidencias y puntos en los cuales como país necesitamos fortalecer y crear. Entonces ahí también hay una mirada de largo plazo de cómo construir nación. Esa es nuestra preocupación. Y allí entonces también trabajamos ya no solamente con el sector político ambiental, sino con otros sectores. Hemos trabajado casi creo que con todos los ministerios. Trabajamos además con una visión con el sector privado también, que hemos involucrado, con la academia, obviamente con las comunidades locales y con la comunidad internacional. Entonces es una visión en la cual lo político y la incidencia política combina también una capacidad comunicativa importante y una capacidad también de, llamémoslo, convocatoria y de convencimiento en las escalas de toma de decisión. Dentro de esas escalas de la toma de la decisión, se ha creado algo que para mí es bellísimo, que es el Observatorio de Conflictos Socioambientales. Dentro de esta plataforma, que quiero que le expliques también a los oyentes de qué se trata, cómo esta plataforma, cómo ayuda a esa incidencia en la toma de decisiones dentro de los territorios, no solamente locales, sino a través del país. O sea, volvemos nosotros a contar la historia de por qué la información es fundamental. Y eso lo explica muy bien una discusión que ha tenido este país alrededor del tema de Escazú. Sin información veraz, en tiempo real y asequible, lo que sucede es que hay exacerbación de la conflictividad. Sobre esa base nosotros dijimos, venga, toda esta información que recogemos nosotros, ¿para qué es? Es para ponerla en servicio y en función de la resolución de los conflictos. Entonces dijimos, bueno, todo lo que hemos creado hay que ponerlo allí. Entonces, con eso, todo lo que hemos creado nos implicaba no solamente poner en una plataforma, en nuestra página web, en donde tú puedes acceder de manera libre a toda la información que tiene, 1,
fuentes públicas, ¿sí? También fuentes de organizaciones civiles, pero particularmente algo que nosotros ofrecemos es nuestro análisis, porque en el análisis sí podemos tener diferencias con otras narrativas. Entonces, lo primero era decir, mire, nosotros podemos mostrar tanto fuentes oficiales, públicas, como de la sociedad civil, o fuentes internacionales. Segundo, nosotros no vamos a mostrar solamente una fotografía actual. El observatorio implica una mirada multitemporal, multianual, que muestra tendencias y no fotografías estáticas en el tiempo. Y en la medida en que podamos entender la multitemporalidad, además la multisectorialidad, es decir, coger diferentes tipos de variables que nos otorgan un análisis mucho más sistémico y mucho más real, para decirlo de una manera más sencilla. La realidad es sistémica, la realidad no es lineal ni es unicausal. Entonces nosotros lo que tratamos es de poner multiplicidad de variables, tendencias multitemporales, diferentes escalas de análisis, fuentes públicas, fuentes privadas, análisis nuestro y también de otros, y sobre eso proveer información que permita la toma de decisiones. ¿De qué nos ha servido mapear todo esto para la toma de decisiones? Bueno, volvamos entonces al principio de la fundación. El país hace 50 años, hoy, hace 50 años el proyecto ProRadar le dijo al país, mire, esa cosa que son como 50 y pico millones de hectáreas de bosques, ese es el futuro de este país y hay que mantenerlo así. 50 años, medio siglo, y lo hemos vuelto papilla. Entonces nosotros dijimos, no, un momentico, perdón. O sea, no podemos seguir en esa misma tendencia. Digámoslo como que un proyecto de país fracasado es aquel que no utiliza la información de ciencia para los trabajos esenciales. Entonces, uno, recojamos eso y sigamos cada. Lo segundo era mostrar esto, pero también tener un lenguaje que nos permitiera llegar a tomadores de decisión. Tercero, mostrar esto y poderlo compartir con comunidades en donde nosotros sacamos una conclusión, y es que si no es a través de una construcción conjunta de estas narrativas, es imposible. Esto apunta simplemente de es que esta es la ley, o esto lo dice la ciencia. Perdón, la gente local no lo asume. No lo asume. Pero entonces también hay una ventaja que tuvimos nosotros como fundación, y es que al nosotros estar presentes en el territorio durante tantos años, en las mismas zonas, pudimos llevar a cabo procesos de aprendizaje conjunto con las comunidades. Apropiación. Claro, porque si estamos trabajando sobre lo mismo y lo que estamos diciendo, oiga, se está calentando esto, estamos en eventos extremos y este uso del suelo hay que cambiarlo. Para poder tener una perspectiva de sostenibilidad territorial para comunidades vulnerables locales, hay que cambiar el uso del suelo. Así de sencillo. Y si no, pues claro, pues podemos caer en economías ilegales que son muy rentables, el tema del oro, el tema de la coca, el tema de la apropiación de tierras, lo que tenemos hoy. De hecho, el tema de la ganadería también se responde así, perdón, pero es que esa es una realidad. Usted tumba un bosque, le mete unos pastos, le mete unas vacas, las ordeña y las vende, y vende la leche, y vende los... Dígame qué otra cosa ya puede hacer eso. No. Hoy tenemos unas perspectivas de unos cambios de mediano plazo. Entonces, eso también nos pone en un dilema muy berraco con la gente. Y era, bueno, ¿cómo hacemos para que sus hijos no tengan que entrar en la guerra nuevamente? Pero lo interesante fue que la pregunta no la hicimos nosotros, la pregunta la hicieron ellos mismos. Muchachos y muchachas que nos dijeron, mire, ya la pelea no es con la institucionalidad, la pelea es en nuestras familias. Y cuando decimos la pelea es porque nosotros estamos hablando con ellos, de que ni volvemos a la guerra, como muchos de nuestras familias lo hicieron, ni volvemos a la coca, como muchos volvieron y ya no están, ni nos vamos a ir a vivir a una ciudad a manejar un taxi o a vender chicles en una tienda. Queremos estar aquí, refundarnos culturalmente, manejar nuestra tierra y nuestros bosques. Pero ya vimos que al paso que vamos, se agota el recurso natural y nos tocaría vender y salir de aquí. ¿Cómo hacemos el cambio? Entonces aparece todo este modelo, toda esta nueva cosa de el manejo del bosque, las alternativas, pues digamos, del manejo del bosque, la reconversión productiva de lo que actualmente se tiene. Y eso empieza a crear una cosa que para mí es fantástica, y es decenas y decenas y decenas de familias que entran al programa de forestería y de reconocimiento de derechos territoriales, que están buscando refundarse culturalmente. Ser familias bosquecinas por primera vez, o sea, es una maravilla. Ver eso, esa experiencia es fantástico. Y eso es creado con la gente.
Claro, es muy difícil cuando tú tienes eso y al otro lado tienes una política pública que lo que hace es financiar, por ejemplo, miles de millones para que venga la máquina retroexcavadora y haga huecos para más vacas, en donde no deben estar. Entonces, ahí pasa algo. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo, claro, con gente local, mirando a ver cómo es que le podemos garantizar una perpetuidad de sus sistemas de vida y sus sistemas culturales, que lo merecen, ¿sí? Que es la gente más vulnerable de este país. Y por el otro lado, cómo garantizar que por política pública no se siga expandiendo un modelo que lo que hace es presionar a esta gente vulnerable y por otro acabarse el bosque. Y bueno, ahí nos metemos también. Entonces, por ejemplo, aprender a discutir sobre las carreteras, ¿sí? Entonces a la gente le dicen carretera y la gente dice carretera es desarrollo. Y resulta que, bueno, en algunos casos puede ser desarrollo y en otros casos puede ser desplazamiento, puede ser presión sobre el valor de la tierra, presión sobre el cambio del uso del suelo, presión sobre miles de cosas, deterioro ambiental, deterioro social. Entonces, hablar de las tipologías de las carreteras, los lineamientos de infraestructura verde, la capacidad de auditoría de las poblaciones sobre las inversiones en infraestructura nos ha cambiado también una interlocución muy potente que empieza en las comunidades, pero hoy también la tenemos en los municipios y los departamentos. Hoy nos llevó más de 10 años, 12 años, sacar los lineamientos nacionales de infraestructura verde vial. Y se adoptaron. Y fueron sacados y creados de un ejercicio en la Amazonia colombiana. Eso es una berraquera. O sea, eso es una maravilla. Entonces, por eso yo te decía al principio, cuando los compañeros de otras organizaciones en países de América dicen, oiga, sí se puede. Y sí, pero con visión de largo plazo. Entonces, la fundación también ¿cómo se dice? Se refunda diciendo, tenemos que trabajar sobre un largo plazo. O sea, hay una apuesta intergeneracional, querida. O sea, Sonia, si a esto no le metemos un concepto de transición generacional, no lo vamos a lograr. 1. 2. Tenemos que trabajar a nivel de múltiples niveles con cambios de política. 3. Nosotros tenemos que trabajar en una visión de Estado de largo plazo, en donde el gobierno es una parte, pero la sociedad civil es otra. Esa visión reduccionista de que el Estado es el gobierno, no. Nosotros somos parte de, y por tanto somos garantes de que esto que estamos hablando, de crear en una década una legislación para la infraestructura, probablemente habrá otra década para crear el tema de los derechos de uso del suelo, ¿cierto? Para las poblaciones campesinas en zonas vulnerables. También, claro que sí. Para crear otra vez un tema de frontera agropecuaria, que es un problema enorme. O para llegar a un punto de acuerdo con las organizaciones armadas que realmente estén interesadas en acuerdos de paz, para trabajar también el tema de los desafíos en el uso del suelo que se tienen con ellos. Cuando pasan de economías que manejan unos volúmenes de dinero enormes en la ilegalidad y su expectativa al pasar a la vida legal, pues puede verse frustrada si no hacemos un proceso realmente importante de cuál es el modelo de vida regional que se puede desarrollar en ese tipo de zonas. Ninguna apropiación social del conocimiento se hace de la noche a la mañana. Correcto. Eso es clave para todos los proyectos y para todo que tenemos. Es que nosotros somos a veces muy cortoplacistas, creo yo. Absolutamente. Entonces queremos todo el tema de la biodiversidad y queremos resarcir todos los bosques, queremos sembrar miles de frailejones que se quemaron, todo lo queremos ya. Que es la discusión de cómo crear un país más maduro. Nosotros somos un país que está saliendo apenas a la adolescencia. Si acaso estamos entre la niñez y la adolescencia, y pues obviamente eso genera muchas conflictividades todavía con respecto efectivamente a cómo llegar a un consenso sobre dónde y cómo, por ejemplo, decidir qué es lo que va a mantener la seguridad climática en nuestro país, dónde se va a establecer la seguridad alimentaria y cómo y con quién, ¿cierto? Dónde y cómo la seguridad energética. O sea, aquí hay todavía unos elementos básicos de discusión sobre el ordenamiento del territorio y su uso que tenemos que pasar, a pesar de que hace más de 30 años tenemos el compromiso de sacar esa ley de ordenamiento, no solamente ley de ordenamiento territorial, sino llevarlo a la práctica en términos de que, y eso es algo de las frustraciones que yo sigo teniendo, cada gobierno nacional y regional llega a hacer inversiones públicas donde le da la gana y como le da la gana. Y eso, en términos de otra vez volviendo a tu pregunta, del observatorio, es lo que nosotros encontramos probablemente como uno de los mayores impulsores de la conflictividad ambiental en el país, socioambiental. Y es
el caos, el desorden e inclusive muchas veces la perversidad de la inversión pública gubernamental en el territorio que genera precisamente ese tipo de estímulos perversos a la conflictividad socioambiental. Totalmente de acuerdo. Cada gobierno no debería empezar desde cero porque lo hablábamos con mucha gente en la COP y es que cada gobierno empieza con una visión diferente y no de construir sobre lo construido porque es que el anterior era mi enemigo y entonces todo lo que hicieron anteriormente era corrupción, cuando hay proyectos que han ido viabilizando en el tiempo y que son muy buenos para las comunidades, muy buenos para los territorios, pero no continúan y se desfinancian en la mitad del camino y quedan muertos. Exactamente. Y eso es una tristeza muy grande. Exacto, entonces esa es un poco de las cosas que también queremos mostrar con la evaluación de las tendencias multianuales, ¿no? Y es un poquitico, oiga, veámonos un poco como Estado, a ver para dónde vamos, dónde se han quedado esas apuestas a mitad de camino, dónde no han empezado, o dónde hay unas que son de muy largo plazo y están yendo por donde no debe ser. ¿Sí? Por ejemplo, pongo varios ejemplos, el tema de la expansión vial desordenada, eso no tiene ningún sentido. Eso ya está comprobado que lo que hace es deteriorar económicamente, socialmente, crear unos pasivos ambientales brutales. Y sin embargo sigue siendo un negocio regional, ¿sí? Para la politiquería y no hay quien lo ataje todavía. Entonces muchas veces inclusive la banca, tanto internacional como nacional, le juega ese tipo de cosas, lo cual es muy complicado. A su vez que la expansión humana desordenada que ha puesto una presión bastante grande en los ecosistemas. Bogotá es un ejemplo maravilloso. No hay que irse a la selva para pensar exactamente en dónde se está dando la expansión, ¿sí? ¿Y qué pasa con la expansión en zonas de alta vulnerabilidad en las ciudades? O sea, ¿por qué no somos capaces de tener ni siquiera control sobre la expansión en áreas urbanas de alto riesgo para las comunidades? Y en la medida en que tenemos más y más eventos extremos, pues hay desafortunadamente mayores desastres con costos muy altos en términos de vida. Y nos estamos acercando a un punto de inflexión que ya los científicos han mencionado en el tema de la Amazonía, y es un punto que realmente pues, nos preocupa mucho de los que estamos aquí dentro de este mismo nicho del ambientalismo, pero también preocupa el tema de la banca, porque cada vez más tenemos que financiar obras donde nos vamos a ver obviamente un poco rezagados porque ya nos cogió de tajo digamos, esa carrera en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Es cierto, Sonia, pero también por eso yo quiero reiterar que como esto es una responsabilidad nuestra, Colombia tiene una particularidad y la quiero señalar, y es que su mayor, digámoslo, riesgo está en el uso del suelo. Si eso es así, tenemos entonces que enfocar nuestros esfuerzos a mirar dónde y cuáles son los criterios de uso del suelo que deberíamos estar abordando para poder mitigar de mejor manera todo lo que son los riesgos de cambio climático y de variabilidad. Y ahí yo siento que hay temas que no, digámoslo, no necesariamente estaríamos tan lejos y tan dependientes de la gran financiación internacional. Pero eso requiere, y lo voy a poner en lenguaje de paz, un acuerdo nacional. Y eso significa ni más ni menos ponernos de acuerdo otra vez en qué y dónde se hace. Qué y dónde vamos a hacer qué tipo de cosas. Expansión agropecuaria, expansión minera, expansión de hidrocarburos, expansión de, ahora también ubicación y consolidación de las zonas de protección, ubicación y consolidación de los cuerpos de agua, porque en el actual desorden lo que está claro es que un país como este lo que hace es sinergia entre las condiciones de vulnerabilidad y el uso del suelo. Esa sinergia genera, digamos, un riesgo de desastre gigantesco. Entonces, como el tema de la variabilidad climática sigue siendo, digámoslo, una variable que depende del externo, entonces miremos el tema de cambio de uso del suelo. Y ahí tenemos que aprender porque estamos llegando, o sea, ¿cómo es posible que hayamos tenido que llegar al racionamiento de una ciudad como esta? Dentro del uso del suelo, conversábamos precisamente en una charla con Germán Andrade, y era precisamente que nosotros deberíamos cambiar ese concepto de organizar el suelo, sino que tenemos que nosotros organizarnos de acuerdo con el uso del suelo. Claro. Y es que realmente nosotros hemos desecado, secado, maltratado el suelo y realmente no le hemos dado, digamos, tener el determinante ambiental que debería tenerlo,
que per se lo entendemos muchos, pero por otro lado estamos haciendo cosas diferentes porque creemos que solamente con sembrar 1 hectárea de bosque ya hemos salvado el planeta. Ahí hay, digamos, los diferentes niveles, pues porque a veces la gente también queda un poco, y esa es una experiencia que me ha tocado, y es, óigame, después de esa charla quedé como con una angustia existencial horrible. Me parece que hay que decir, bueno, a ver, hay que empezar porque cada persona, cada familia, cada unidad social dentro del territorio tiene posibilidades de empezar a hacer acciones de adaptación, sin lugar a duda. Eso tiene que ser algo, digámoslo, claro y inmediato. O sea, ¿cómo vamos a abordar el tema de la generación de energía? El tema del uso del agua, el tema del uso de la cobertura vegetal, el tema de la biodiversidad, el tema del cuidado del suelo. O sea, ahí hay unas preguntas que la gente se tiene que hacer sí o sí. Ya hoy por hoy no nos podemos permitir seguir pensando que eso es una cosa que le toca a los expertos o a las instituciones. No. A mí me impresiona mucho, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, en los programas radiales de mis zonas de campo, la gente a las 4 o 5 de la mañana está ya metida en esto y toda la gente se pregunta, oiga, entonces ¿con qué especies puedo traer, cuidar mejor el agua? ¿Con cuáles puedo hacer mejor control de procesos erosivos? ¿Qué pasa si tengo cárcavas o deslizamientos dentro de las fincas? ¿Cómo hacemos el tema del pastoreo de los animales en zonas de ladera? O sea, la gente está metida en esto. Y yo creo que allí, digámoslo, hay un paso que es fundamental y es saber que cada, insisto, unidad familiar, cada persona, grupo empresarial, puede tener unos procesos de planificación predial adaptados a la variabilidad climática. Segundo, en las ciudades también. Las ciudades, yo decía, hay cosas elementales, el tema del manejo del agua. No es posible que sigamos construyendo, como se hace, las famosas miles de soluciones de vivienda que no contemplen, por ejemplo, hoy por hoy el uso de agua lluvia. Nosotros somos un país hiper privilegiado en el tema del agua lluvia, todavía. Hay que trabajar en un modelo de asentamientos urbanos que utilicen agua lluvia. Nosotros no podemos seguir usando el agua que es potable para utilizar en el sanitario. Entonces tenemos que entrar en un trabajo de separación de aguas y reciclaje. Un país como este no puede aguantar seguir vertiendo sus aguas negras y residuales en los 2 grandes ríos que tenemos, o sea, perdón, donde está el 70% de la población del país. O sea, esto no tiene cabida. Nosotros no podemos seguir haciendo aspersión de agroquímicos y de fungicidas libremente cayendo a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento, ni ningún tipo de nada, a cuerpos de agua y al suelo. Entonces, así hay una cantidad de cosas, digámoslo, básicas que tienen que ver con un cambio y con una adaptación, como lo señalas tú y Germán, que tendrían que ser, uno, lo que tiene que ver con el componente voluntario, pero otro con el tema de regulación. Somos muy pobres en la regulación. O sea, no es posible, por ejemplo, para decirlo, mire, que nosotros tengamos hoy el 70% de la red vial del país con susceptibilidades de riesgo por erosión, carcavamiento, deslizamientos masivos, por un mal uso del suelo y la infraestructura vial nacional vuelta a papilla a un costo gigantesco que tiene que asumir el país por un mal uso del suelo. No puede ser. Ahí tenemos que tener decisiones grandes. No puede ser que tengamos ciudades en donde sigamos pensando en crecer, ¿cierto? Con un tema de usos de agua, sin que tengamos el tema tanto de descontaminación como de captación, que no solo sea a partir de grandes represas y embalses. Entonces, ¿qué es lo que estoy señalando aquí? Tenemos que repensarnos como país y pasar de ser otra vez un país muy joven que usa y mal usa los recursos naturales, los degrada, ¿sí? Y en muchos casos los pierde irreversiblemente de manera tan amplia. Eso es un poco, eso sí hay que decirlo para nuestra querida y amable audiencia joven. El país que queremos dejarles no es este. No. Entonces, tanto en lo urbano como en lo rural necesitamos generar un proceso que llamaríamos de reconversión y de restauración. Y ese es un poco el camino que habría que seguir, para lo cual otra vez tenemos que llegar entonces a ese acuerdo. A mí me llamó la atención en lo positivo, por ejemplo, el espacio de la COP, porque eso viene precedido de una discusión social, institucional y empresarial muy importante en el tema de las contribuciones no determinadas, en el tema de la participación del sector empresarial en el plan de biodiversidad, ¿sí? Y eso me llamó muchísimo la atención porque yo veo que empieza a haber, por un lado, una sensibilidad natural, pero también por otro lado, una atención y adecuación a las condiciones de mercado mundial. O sea, lo cierto es que los mercados
se abren o se cierran dependiendo también del comportamiento climático que tenga hoy por hoy quienes quieren producir para entrar en ese tipo de mercados. Y difícilmente que este país se va a abstraer de ello. Yo tuve una experiencia fantástica la semana pasada yendo al Congreso de FEDEGAN y ver por primera vez en mi vida, yo estudié zootecnia cuando era joven, eso lo puedo contar. Y participé hace 3 años y nunca volví a estar. Y me llamó tanto la atención, es la primera vez en mi vida que veo un congreso de FEDEGAN en que todo lo que fueron las discusiones técnicas del congreso estuvieron orientadas a la adaptación al cambio climático y por ende a la ganadería sostenible. A los proyectos silvopastoriles. Precio. Pero además con otro componente, porque como es silvopastoreo, pero además adaptación a las condiciones de mercado que implican trazabilidad. La trazabilidad está abriéndoles una discusión muy interesante y es que la sostenibilidad no es solamente tener silvopastoreo, sino adecuarse a las determinantes ambientales del suelo, empezando por el respeto por la frontera agropecuaria. Entonces, ver el gremio ganadero empujando el tema de la ley de trazabilidad, adopción de prácticas más sostenibles, generación de paquetes financieros para la implementación de ganadería regenerativa y sostenible. Nosotros hicimos un convenio con la Asociación de Exportadores de Ganado para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la trazabilidad del sistema, para impulsar y jalonar desde el sector el tema de un cambio en la ganadería que nos permita sacar esa tendencia que hay hoy de ocupar áreas que están, ¿cierto?, por fuera de esa frontera, en las zonas de conservación, en donde lo que está entrando hoy es, pues, cientos de miles, de hecho ya millones de cabezas de ganado. Entonces, bueno, hay por dónde. O sea, cuando yo empiezo a ver ese tipo de ejercicios, me llama mucho la atención y creo que hay futuro. Sin duda, Rodrigo, tenemos que repensarnos el futuro del manejo ambiental de nuestro país. Aplaudir esas iniciativas que incluyen la trazabilidad y las prácticas sostenibles de los sectores que vengan. Y te agradezco infinitamente por esta entrevista. Les recordamos a todos las redes de la Fundación, en X y en Instagram, fcds.org. A todos, muchísimas gracias por conectarse a este nuevo episodio de Pachamama Power Podcast. Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. El Pachamama Power. El Pachamama Power. Este es el Power. El Pachamama Power. Este es el Pachamama Power.